as in football, you always need a game plan. And I think that's why football carries over into life. There's lessons to be learned that help you along the way. In life, as in football, you always need a game plan. Show me the money. ¿Te paso un Kleenex? Pues ya hasta se acabaron. ¿O otra caja? Ya viene en camino, ¿no? La pediste ahí en las tienditas esas que tienes ahí en el celular. Algo así. Mira, te voy a decir, yo no seguía tanto la Universidad de Alabama porque evidentemente, pues, I'm a hook and horn fan, sí. ¿No? Pero tú, como fan, ¿no? Quitándote un poco el disfraz de señor, ¿no? De entrada, pues, saludar a los amigos de Game Plan y decirles que en este hogar, pues, Oscar Clériga, ¿no? Es ultra, super, mega fan. Enséñales, por favor, el tatuaje para que se note, para que se vea. Para que se vea. Ahí está. Ahí se ve, ahí se nota. La A. La A de Alabama, diría por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué te deja, un día como hoy? Que pues, habrá muchos personajes, ¿no? En el fútbol americano, historias y demás, pero Nick Saban marca un antes y un después en el Football College, ¿no? Entonces, ¿cómo recibes esta noticia? Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora, si nos ven en este estreno o nos ve después on demand. Híjole, se agolpa todo. Llevo prácticamente desde que empezó a sonar el rumor, sí, con un golpeteo de aquí para allá. Todo bueno, ¿no? O sea, arrancábamos con la rola de AC/DC, emblemática en el estadio de Alabama. Ya habrán escuchado los números, las cifras, y que son una cantidad enorme, ¿no? Aquí vamos a platicar algunas de ellas, pero por ejemplo, ¿por qué esa canción? Porque Nick Saban decidió que esa era la canción Thunderstruck de AC/DC para salir al terreno de juego. La emblemática, la que encendía el momento ya de los gladiadores para ir al terreno de juego. Ese tipo de situaciones vienen, ¿no? Es el más grande de todos los tiempos. El que diga lo contrario es porque es como de borracho a las 3 de la mañana, ¿no? Insisto, por los números, el más sonante son los 7 títulos nacionales, ¿no? Que no existe nadie en la faz de la tierra que ni siquiera se le acerque, ¿no? Hablaban de la dinastía de Georgia y Kirby Smart. Kirby Smart, que si contamos la historia, es producto de Nick Saban, como Steve Sarkisian, como Dable, como muchos otros, ¿no? Mario Cristóbal, en fin, esa es otra parte de este legado que tiene el coach Saban. Respondiendo a tu pregunta, es justo eso, ¿no? O sea, hoy todavía es este golpeteo de recuerdos, de memorias, de cómo empieza la admiración dentro y fuera del terreno de juego a un tipo que cuando estaba en Cleveland con Bill Belichick, por ser rival de los Steelers, ahí fue donde de esas cosas, ¿no? Que te timbra y dices, ay, ¿y este quién es? ¿No? Y empiezas a leer, y después todo este viaje con LSU, con los mismos Miami Dolphins, hasta llegar a Alabama, ¿no? Qué curioso, hace poco recordábamos, ¿no? Que acaba de llegar, que era un aniversario más, 17 años de aquella llegada en el mes de enero, dejando a los Miami Dolphins. Son muchas cosas, y yo creo que, pues así como que, no es que sea entrevista, pero si ves que como que divago, pues tú engánchame así de, pues, ¿para dónde, no? Basta y sobra, ¿no? Con lo que tenemos aquí. Se hizo muy famoso, por supuesto, el sombrero de cuadrícula de Paul Bear Bryant, que es un emblema, pero este sombrero, pues no sé cómo decirlo, ¿no? De paja, no va, creo que no es de paja. No, de mimbre. De mimbre, ¿no? Se hizo famoso porque era con el cual estaba en todos los entrenamientos el coach Nick Saban. Empezar por
una de las cosas que para mí es de lo más importante en el legado del coach Nick Saban. Que el 90% de sus jugadores se graduaban. En el terreno académico, el 90% es el programa de toda la nación también más alto en el porcentaje de estudiantes atletas, entiendes, en este caso el fútbol americano. El 90% terminaba titulándose en educación, en lo que ustedes me digan, ¿no? Porque también está este juicio donde, ay, bueno, pues agarran la carrera sencilla, como sea, tiene una carrera. como sea. ¿Cuántas personas no tienen, ¿no? Una licenciatura? Otros, por ejemplo, Mac Jones, tan golpeado últimamente, tiene 2 carreras en la Universidad de Alabama. Fue campeón con el coach Saban. De hecho. Este título, que lo que es el destino, va a ser el último del coach Nick Saban. Con Mac Jones como quarterback, con Najee Harris como corredor, con Landon Dickerson, ahora tan famoso con la tush push de las Águilas de Filadelfia. Landon Dickerson era parte de este equipo, una gran generación, ¿no? de Alabama. Creo que esos aspectos humanos son los que hoy a la gente que nos sigue y que agradecemos, ¿no? El tema de que día con día nos regalen el favor de su atención, pues merece la pena ir contando poco a poco. No va a alcanzar este episodio, lo haremos en diferentes, haremos María Carmesilla, en redes hicimos algunas cosas, en Claro Sport por supuesto también, ahí estamos permeando todo este tema, pues de viva voz, porque no me malinterpreten, pero dentro de lo malo de la pandemia vino este gran acercamiento con la Universidad de Alabama. El momento que la tecnología entró y que acercó todo, fue donde vino todo este envión a ser prácticamente pues, vivir, ¿no? La experiencia de cubrir al Crimson Tide, de tener la oportunidad de entrevistar a jugadores, periodistas evidentemente, la gente que trabaja con el coach Nick Saban, gente que tiene más de 30 años trabajando con él, otros que tienen 15, otros que tienen 20, los jugadores evidentemente que son muchos. Trent Richardson lo pudimos entrevistar, y poco a poco iré soltando nombres como venga esta lluvia de recuerdos y de anécdotas que hoy podemos contar, porque estuvimos ahí. A ti decías, tú eres de los Longhorns, pero quieras o no, el partido histórico, el que más entrada tuvo en los últimos 40 años en el estadio de los Longhorns, fue contra el Alabama de Nick Saban y de Bryce Young y de Will Anderson. Es un remolino de datos, de historias, de logros, que no te habla de otra cosa más que la magnificencia del más grande de todos los tiempos. O sea, yo te puedo decir que, o sea, no es que, o sea, la gente que tengas que ser fan de Alabama o tengas que ser fan Sí, ¿no? de la universidad o lo que ha hecho el coach. Yo, en lo personal, o sea, te puedo decir que siento una nostalgia, podría decirlo, o tristeza, porque digo, tienes, a ver, o sea, por supuesto que ahorita las comunicaciones y demás, pues hace que tengamos, como dices, ¿no? O sea, más cercanos ciertos mundos, ¿no? Sí. A lo mejor antes, en otros tiempos, alcanzar a ver un partido de Alabama en televisión, uy, pues a ver cómo, ¿no? Tienes que tener un sistema de cable, tienes que, pues no sé, a lo mejor internet, pagar, o sea, hay muchos atenuantes que igual a lo mejor van frenando, ¿no? Pero ya tener la oportunidad de rebasar esas, digamos, esas líneas y acercarte aún más hacia lo que es la Universidad de Alabama, conociéndolos en ese crecimiento, en cómo funcionan como empresa, cómo funcionan con filosofía y demás, marcadas por alguien que sin duda es una figura de liderazgo, porque también hay que recordar que él siempre es una persona preocupada por el bien también de sus jugadores, o sea, no solamente esta situación como a veces, o sea, por ejemplo, leyendo en redes, pues evidentemente hay gente que lo ama y lo odia, ¿no? Porque Sí. pues hay que decirlo, es un personaje fuerte, o sea, es que no pasa desapercibido y que al final siempre hay alguien que ataca y dice, ay, pero pues es que se cree mucho, es muy especial. Siempre tiene- gana, ¿no? siempre Siempre gana gana. el mismo. Pero, a ver, o sea,
no es sencillo. A ver, estuvo 17 años en este lugar. Desarrollar a jugadores o un programa donde tienes un éxodo de jugadores cada año, no estás teniendo estos planes a largo plazo como son en la NFL con diferentes franquicias, y eso todavía hace el reto aún más. Él se preocupa por la formación. Le gusta más tener esa mano de cómo crear un jugador, darle una personalidad, leerlo, saber cuáles son sus cualidades y habilidades para poderlas explotar y llevarlas a otro nivel, ¿no? Y ser, como dicen, la universidad de la NFL. O sea, no puede pasar desapercibido el hecho de que, por ejemplo, la Universidad de Alabama es pues semillero de muchos de los equipos, ya lo dirás con tanto diseña, ¿no? De qué equipos, a lo mejor qué jugadores más destacados. Ahorita mencionabas a Najee Harris, etcétera, etcétera. Y eso lo hace interesante, o sea, el caso de Bryce Young, ¿no? O sea, lograr una primera selección después de tanto tiempo en la Universidad de Alabama. ¿Y quién era la Universidad de Alabama hasta que llega Nick Saban, ¿no? Ese cambio, eso, o sea, es una figura que va mucho más allá de los números, mucho más allá de todo. Esta noticia, sin duda, va a generar un impacto, ya lo vimos, ¿no? Mediático en cualquiera de las formas de comunicación que ustedes sigan en redes sociales. ¿Qué va a pasar ahora con Alabama? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo percibes esta situación hacia un futuro? Diego, ya hablaremos un poco también del pasado y cómo se fue transformando. Pero ahora va a haber un antes, un después, AC y DC de Nick Saban. Sí, es la gran pregunta y me parece que hoy no hay respuestas, ¿no? Aunque pueda haber ya candidatos y que evidentemente el propio coach Nick Saban habrá dejado y dejó ahí nombres, ¿no? Opiniones de quién pudiera ser. Estás hablando del más grande de todos los tiempos, ¿no? El que llegue, yo siempre digo que después de una leyenda, el siguiente termina siendo carne de cañón, para bien o para mal, ¿no? Pocas historias podemos encontrar de entrenadores o jugadores que progresan, son muy poquitas, ¿no? Se va Brett Favre, llegaron Rodgers, bueno, ¿no? Y ahorita Jordan Love, a lo mejor como que ahí se fue Joe Montana, estaba Steve Young, pero hay muchas otras, y que son la mayoría. Se fue Roger Staubach y pasaron cuántos años para encontrar a Troy Aikman. Se fue Terry Bradshaw y cuántos años pasaron para encontrar a Ben Roethlisberger. Y no porque los demás lo hayan hecho mal, pero no tienen esta excelencia como este señor, ¿no? Nick Saban, que, dicho lo que decías, ¿no? Regresó el brillo después de la época de Paul Bear Bryant, que se retira en el 82. Y es hasta el 2009, cuando el primer título de Nick Saban, que se acaba esa sequía, con un sesgo ahí del coach Stalin, que es campeón nacional también en la década de los 90. Pero todo lo demás fueron altibajos, ¿no? El brillo regresa hasta estos 17 años, donde Nick Saban, cuestionado, no polémico por dejar a los Dolphins, polémico por ser de LSU, haberse ido a Miami, después regresar con Alabama y pues los hubieras, ¿no? La gente de los Tigers dice, pues que si hubiera quedado en LSU, la dinastía hubieran sido los de amarillo y púrpura, ¿no? Que dicho sea de paso, no es la marea púrpura, son de estas situaciones que en los 70s, 80s, de pronto la traducción es Crimson Tide. El crimson es una especie de rojo, es un tinte rojo, carmesí, el rey carmesí, ¿no? Por eso es marea carmesí, no es marea púrpura, pero bueno, son de esas cosas que se dan. Hoy lo de Nick Saban va más allá del terreno de juego, ¿no? Pongamos, para los que todavía no lo pudieron ver, el primer contacto que tuvimos con el coach Nick Saban. ¿Qué momento? Oscar's here from Mexico City this week. Okay. Hello, Coach. Nice to meet you. Nice to meet you. Oscar Cleriga from Claro Sports in Mexico City and 17 countries in Latin America. It's a great pleasure. Could you say some words to all the fan base, Alabama fans in Mexico and Latin America? Did you know that we broadcast the games to 17 countries down south the border? What is your opinion about that? And if you could say some words to all the people in Mexico. Thank you very much. Gracias. Yeah, well, we appreciate all the fan support that we get in Mexico, and I wasn't aware of, all these places that
watch us. But I do know that we have an iconic brand that sort of spreads not only throughout the United States, but in some of the bordering countries in Europe. And I think that's a good thing for our program, and I know it's a great thing for our players. But, we appreciate the support. We love it that you love Alabama, and I'll just say roll tide to you. Bueno, para todos los amigos que apenas están siguiendo a Game Plan y todo lo que se hace alrededor de este primer video fue pues literalmente el encuentro, ¿no? O sea, entre ¿cómo lo podemos describir? El ídolo, el periodista, el que es fanático de las historias con la leyenda, ¿no? Con el personaje. Sí. Y que, por ejemplo, a veces muchos hacemos el ejercicio de ¿qué harías si estuvieras enfrente a lo mejor de Napoleón o de, no sé, Julio César? En estos ejercicios que ahora nos encanta hacer de viajar en el tiempo y conociendo a personajes de la historia. Pero ahora la historia se hizo presente, o sea, realmente el hecho de que si hubiéramos tenido una bola de cristal donde, oye, en 2 años se va a retirar Nick Saban, oye, qué afortunado eres en poder compartir con alguien que has visto en periódicos, en revistas, en internet, en programas, o sea, esa barrera siempre donde siempre hay un dispositivo o algo enfrente de ti que a lo mejor y lo hace impersonal, pero que en ese momento estaban los dos en el mismo lugar, en la misma sala, respirando el mismo aire y que te estaba contestando algo que pues como quiera o no, fan o periodista o como quieras verlo, tenías esa oportunidad. Sí, en ese momento, y digo, la gente y los amigos que me conocen y que saben, era el periodista, ¿no? Es un logro importante. Insisto, años de trabajo se ven coronados en ese instante, en ese primer momento, ¿no? Ya físicamente estar ahí, poderle preguntar. Anteriormente ya había contactos vía las conferencias de prensa, poder preguntar, estando en México y ellos en una final de la ACC o bien de un día, una semana de la temporada, es poder ser testigo de la historia y de un personaje que es el más grande de todos los tiempos. No me tocó estar cerca de Joe Paterno, también soy un fan de lo que hizo Paterno en el terreno de juego como head coach, 46 años siendo entrenador, Penn State, y conocemos el final, ¿no? Pero no deja de ser de los más grandes, el caso Paul Bert Bryant, ¿no? Todas estas leyendas, pero tener la oportunidad de estar ahí, de pisar las instalaciones, de conocer el entorno, y mira, de la gente que no sale y que no son coordinadores, tal, yo te diría que, por ejemplo, el tío Kendrick, ¿no? Kendrick Reeves, a quien le mandamos un saludo a toda la familia de Alabama, ¿no? A Murray, a todos los Bog, ¿no? Ellos son parte fundamental también de todo esto. El mismo Josh Maxson, ¿no? El director de Departamento de Comunicación. Y todos estos nombres que van surgiendo y que se van sumando. Jay Barker y su programa de radio. Lars Anderson, gran periodista y escritor con más de 18 libros, todos con el tema del fútbol americano, que nos fueron cobijando, ¿no? Y hablo en plural porque a mí me toca ser la persona, pero al final es todo este colectivo, tú, colegas, la gente que nos ve, que al final somos eso, somos el medio de comunicación y esta gran bondad y esta gran fortuna que se trabaja y que la consigues, pues es para traerles este tipo de situaciones, ¿no? Yo te diría que el estar tan cerca, el cómo es entender esa disciplina, es que es hasta como paranoico el tema de cómo es tan, ¿no? disciplinado esa metodología, el famoso proceso, como él lo dice. Y no es algo nada más por ponerle ahí una campaña publicitaria, no, es realmente creer en el proceso. Y tú lo ves, ¿no? Cómo están las instalaciones, cómo se trabaja, cómo se taladra el tema de que, a ver, estar en Alabama no es estar en cualquier lado. El terreno de juego, $6 millones para tener un terreno de juego elite con que temple la temperatura,
el drenaje, el mejor césped, un híbrido en las laterales, todo eso gracias a las conquistas lideradas por Nick Saban y que van más allá de si te cae bien o te cae mal. ¿Cuántas vidas habrá tocado en estos 17 años por hablar solamente de lo que hizo en Alabama? Porque estará desde West Virginia, ¿no? Desde Toledo, que es su primera chamba como entrenador, Michigan State, en fin. Si hacemos una cuenta rápida, son 90 jugadores en un roster durante 17 años en Alabama. Sí, claro. Una gran cantidad, e insisto, no solo en el fútbol americano. Un poquito más adelante presentaremos esta respuesta que nos da sobre los valores del fútbol americano que se aplican en el día a día, que respondió de una manera a lo Nick Saban, ¿no? Muy puntual y que te habla de cómo visualiza él los temas, ¿no? Lo que sucede con el coach Sarkisian, ¿no? Una segunda oportunidad de vida. Dejen a un lado lo profesional. De vida. La da Nick Saban a un tipo que es un genio, pero que desafortunadamente tuvo una época de obscurantismo en su vida, pero vino esta persona que le extendió la mano y que también platicamos con él al respecto, ¿no? Entonces todo este cúmulo es lo que en estas horas posteriores a la sorpresa para todos son los que están, ¿no? Sí, porque hablamos mucho del personaje como el coach, ¿no? O sea, todo el mundo habla de los números, de las cosas, pero cómo ha trascendido en la vida de muchos jugadores, Sí. e incluso de la misma ciudad de Tuscaloosa. O sea, realmente el personaje más popular dentro de la ciudad y del estado Sí. seguramente es Nick Saban, y la filosofía y la forma es mucho hacia, o sea, es una persona que realmente influyó en el desarrollo hasta incluso del mismo lugar donde, o sea, el impacto, digamos, no era solamente con el equipo, sino a muchos kilómetros a distancia de él mismo, de lo que él hubiera Sí. podido imaginar. O sea, esa oportunidad de haber viajado a Alabama, en específico a Birmingham, a Tuscaloosa, o sea, ¿tú cómo podrías imaginar? O sea, nosotros hablamos en estos tiempos de influencers y muchas cosas, ¿no? Pero un verdadero influencer es Nick Saban. Sí. O sea, realmente con argumentos sólidos, en el sentido de que él realmente influyó en la gente adoptando modos, adoptando modismos, características, formas que trascienden en la forma de vida, de actuar, frases. O sea, realmente no es una situación casual que surge nada más de que, ay, pues se retiró alguien. No, o sea, viéndolo ya en un análisis más profundo y con esa bondad de haber podido viajar y estar en ese lugar y percibir qué significa Nick Saban para la gente de allá, ¿no? O sea, es como, hablamos de personajes históricos, digo, Martin Luther King, o sea, es a lo mejor un poco ambicioso ponerlo en esos escalones que son políticamente mediáticos, pero cuando encuentras una figura tan fuerte, o sea, que tiene esa bondad de exudar valores, ideales, inspirar a la gente, Sí. o sea, va mucho más allá de solamente números, fechas y trofeos, que a lo mejor va encuñado a, ¿no? O sea, es algo que es per se, pues, o sea, que se va a dar porque tiene que ser, así es el personaje. Como en este día tan emblemático, o sea, creo que no se le va a olvidar a nadie, porque dos grandes dicen, pues ya, adiós. O sea, hay un punto final Sí. de esta historia. En el caso de Pete Carroll, alguien grande dentro también del fútbol colegial en USC, que también tuvo cosas que ver con Nick Saban. Y Nick Saban, pues ahora también dice adiós. Sí, y son muchas similitudes, ¿no? Mira, atajando un poquito el tema de lo de Pete Carroll. En 1980, Pete Carroll deja de ser coach, me parece que, y voy a sacar el acordeón, en Ohio State, de backs defensivos. Se va de la Universidad de Ohio State a North Carolina. Y el que le ocupa el lugar de Pete Carroll en Ohio State es el coach Nick Saban, 1980.
10 de enero de 2024, Pete Carroll anuncia su retiro al mediodía y 4 horas después lo hace Nick Saban. Situaciones del destino, los dos con 72 años de edad, y empiezas a entrelazar muchas cosas, ¿no? Lane Kiffin, hoy head coach de Ole Miss, estuvo con Pete Carroll y estuvo con el coach Nick Saban. Son todas estas cosas que van saliendo y lo decías bien, ¿no? O sea, el fútbol americano es una situación, pero la matrícula de Alabama, de la universidad, se incrementó en un 150% desde la llegada de Nick Saban al día. 150%. Y lo vimos, construcciones, edificaciones, porque se expandió gracias al fútbol americano. El ingreso, el contrato que acaba de firmar la ACC para que ESPN los tenga a partir de este año, toda esa derrama económica va en parte para la Universidad de Alabama, como para todas las de la conferencia, pero ese dinero no solamente es para el equipo de fútbol americano, ese dinero es para investigaciones, para construir edificios, para la comunidad universitaria. Por eso el coach Nick Saban termina siendo el personaje con más poder y más influencia en la comunidad. No solo porque es el coach del equipo de fútbol americano, por todos los beneficios que ha traído a la comunidad, fuentes de empleo, mejoras en las calles, visitas, ¿no? El estadio. Nada más, ¿no? O sea, son muchas las situaciones, y el sesgo más importante, y eso platicándolo con Lars Anderson, el 27 de abril, insisto, siempre es mejor revisar, sí, 27 de abril de 2011, el famoso tornado que azotó Tuscaloosa y que cobró muchas vidas y que causó un desastre. En esa desgracia, Nick Saban termina de ser este personaje que se arraiga, que se identifica y que la gente lo identifica como alguien de la comunidad. No es nativo de Alabama, ¿no? Pero ese día, con la ayuda, con él, te lo cuenta, ¿no? Y él agarró la camioneta y todos los líquidos, agua, bebida hidratante que había en las instalaciones, en el estadio, cargaron las camionetas del equipo y jugadores, staff de coacheo a la zona perjudicada, que también tocó parte de las villas donde están los estudiantes, para ayudar, para estar, y ahí se identificó, y te lo dicen, desde ese día Nick Saban sabíamos que no se iba a ir a otro lado, que se iba a retirar de su profesión siendo head coach de Alabama. 2024, inicios de 2024, sucedió, ¿no? Y no se fue, siguió ganando títulos, siguió ayudando. Su fundación, ¿no?, ayuda a los niños de escasos recursos, aportando más de $14 millones a lo largo de estos 17 años, construyendo casas. Es descomunal lo que ha hecho, ¿no? Si tuviéramos, voy a hacer una barbaridad, pero no recuerdo bien quién lo decía, ¿no? O sea, con tener 2 Napoleones conquistaría el mundo. Aquí sí, con que tuviéramos 2, 3 entrenadores, no solo el fútbol americano, todo esto, como Nick Saban, si de por sí ya es un coloso el fútbol americano colegial, imagínate lo que pudiera causar el impacto de 2 o 3 tipos que ejecutaran como el coach Nick Saban. Sí, yo por eso me refiero a que cuando hablamos de influencers, ¿no? O sea, o sea, no por atacar a todos, ¿no? Pero, o sea, influencers es alguien que realmente se mete en la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Que en la mente transforma, o sea, cambia percepciones y demás. Entonces, o sea, yo creo que Nick Saban, por supuesto que lo hizo, y se convierte en un personaje mítico porque, a ver, siempre hemos estado como que platicando de que vamos a hacer un especial de cuando fuimos a Alabama. Sí, y hoy más que nunca lo vamos a trabajar. En Austin y demás, ¿no? Pero yo les podría decir, digo, ya comentarás tu vivencia, pero desde que, por ejemplo,
en lo personal, es un personaje mítico, ¿no? Es como, no sé, quieres conocer a, no sé, o sea, vas a un lugar y tienes que ir a conocer tal cosa, ¿no? Y vas con esa expectativa de qué va a ser, ¿no? Y cuando vas a llegar a la Universidad de Alabama, o sea, literalmente porque es un camino así chistoso para llegar, y que ya ves el letrero que dice Alabama University, ¿no? O sea, sí es así como... O sea, es el lugar. Sí, tierra prometida. O sea, es todo tierra respeto. prometida, ¿no? O sea, Sí, tal sí. cual, ¿no? Ves el sendero de árboles, te empiezas a llenar, o sea, describiendo un poco para que puedan imaginarlo, el clima más cálido, ves a los estudiantes, o sea, es real. O Sí. sea, no es como cuando dicen, no, es que en la Patagonia, no, o sea, tú estás ahí, estás viendo y estás percibiendo cómo es el ambiente. Ya que llegas a las instalaciones, ¿no? Y que estás ya dentro de la burbuja de donde se genera toda la historia que se expande al mundo, ¿no? ¿Cuál es ese sentimiento que te da de decir, aquí estás, ¿no? O sea, Sí. yo te puedo decir, en lo personal, sí es como, existe, ¿no? O sea, es real y es palpable. Y más, o sea, lo tengo que decir, cuando ya estás en una conferencia de prensa y que estás esperando el momento en el que va a salir a dar las palabras, aunque sean 5, ¿no? Muy en su forma, pero con esa seriedad, esa personalidad, que cuando sale, luego te invade, ¿no? Que muy pocas personas en el mundo realmente pueden tener ese como que impacto directo sin decir nada, ¿no? Sí. Y mira, escuchemos esta respuesta en torno a los valores que se aplican en la vida diaria, que se aprenden en el fútbol americano. Hello, Coach. Nice to see you again. Could you say, or could you talk a little about the values we learn in football we apply in ordinary life day by day? Thanks so much. Gracias. Yeah, well, I think everything I've talked about here today is something that can help you be successful in life. I mean, you have goals and aspirations for what you want to accomplish and do, and then you got to have an awareness of what does it take to do that? What does it entail for you to be able to accomplish these things? So that's what I call the process, definition of what you have to do to accomplish the goals that you have. And are you willing to do it? Are you willing to do those things? Do you have the discipline to execute it every day? So that would be true if in anything that you chose to do. And then there's work ethic, perseverance, ability to overcome adversity, pride in performance. You know, all these things are common things that we talk about in athletics, but it's the same thing if you wanted to be the president of the company or but again, what motivates you to do that? Is it coming from within you, or did somebody tell you couldn't do it, so now all of a sudden you're motivated to do it? So it's basically who you are. And I think everybody wants to do well. Everybody would like to be successful. Everybody's not willing to do the things you need to do to be successful. You know, we had one speaker come here and showed the biggest tiger I've ever seen. Took up the whole screen. And he said, everybody wants to be the beast, but everybody don't want to do what the beast do. So if you want to be the beast, you got to do what the beast do. All right, thanks. Sí, es el personaje, ¿no? Y entiéndase con el debido respeto, sé que son ámbitos distintos, pero tú lo decías, ¿no? Es un Napoleón, es un Martin Luther King, es uno de los Beatles. En cualquier ámbito tenemos estos grandes monstruos que hicieron que se transformaran las cosas. Eso es Nick Saban, no solo para Alabama, para el fútbol americano colegial. Porque todas estas contiendas, y sé que muchos se van por la fácil de que es que siempre lo favorecen los árbitros. Esas cosas terminan siendo hasta superfluas cuando entiendes, y eso es esa es la cruzada que tenemos aquí, ¿no? Lo menos importante termina siendo muchas veces lo que sucede en el terreno de juego, por increíble que parezca. Pero de ahí se desprende todo esto que hablábamos, ¿no? Gente que ha tenido trabajo los últimos 15 años, con estabilidad, sí, pero con un sentido de disciplina y de trabajo en equipo inspirado por este señor. Y no solo inspirado,
puesto con el ejemplo. Es el primero que llegaba a las instalaciones y el último en irse. Y que cuando empezaba la temporada americana era el que no respiraba otra cosa. Tuvimos la oportunidad de estar prácticamente más de 30 minutos en el lugar, en la oficina, ¿no? En ese santuario donde vienen las ideas, los conceptos, donde trabaja, donde imagina, Las pláticas. donde... Y tú veías el altero de situación. Era semana 1 y el tipo ya estaba estudiando semana 5, semana 6, porque ahí estaban, ¿no? No es de que me lo platica, no. Ahí lo vimos, la gente te lo decía, ¿no? Ken Whisenhunt, de pronto ahí en los pasillos, y aunque sean 2 minutos, platicas, comentas y te dan destellos de, ¿no? Jeff Allen, ¿no? Que es de los que estaba ya cuando llegó Nick Saban y se mantuvo, y hoy se mantendrá. Quiero entender que pese a la salida del coach, Jeff Allen, que es el director de servicios médicos de Alabama, te lo dicen, ¿no? Es un tipo que no necesitaba en muchas ocasiones lo que tú decías, externar una palabra, porque él lo hace. Es el primero en llegar, el primero en que no se va hasta que el trabajo esté hecho. ¿Qué le dices? No basta, ya no es necesario, perdón, que te diga, haz tu trabajo, ¿no? Y que comparte este mantra, ¿no? Junto con Bill Belichick, son grandes brothers, ¿no? Que incluso las raíces croatas también los unen. El papá de Bill Belichick es el primero también que le da la oportunidad de trabajar a Nick Saban, de tener ese acercamiento. Es un tipo que es do your job well. Todo el mundo nos quedamos en el do your job, ¿no? Haz tu trabajo. Pero la frase completa es haz tu trabajo bien. Y en el hacerlo bien es lo que los dos comparten, ¿no? Bill Belichick y Nick Saban. Lo que vimos hoy es historia. O sea, realmente es un momento que no sé cómo lo quieran ver o cómo lo puedan visualizar, pero a ver, muchos de los que estamos aquí no vimos a Paterno, ¿no? O no vimos Sí, a Paul Brown o a estos grandes coaches donde existen las historias y se convierten en leyendas, ¿no? Al final no tuvimos esa oportunidad de, pero ver en la misma era a Bill Belichick, ¿no? O ahora a Nick Saban, o sea, estos grandes personajes, el mismo Pete Carroll, a lo mejor todavía unos renglones abajo, pero con toda esa hegemonía que tejieron estos coaches, ¿no? Imagínate, o sea, no puede pasar desapercibido todo ese trabajo y toda esa historia que están haciendo y que Sí. para algo que va a venir en un futuro y que seguramente así, o sea, te van a llegar a preguntar, oye, ¿tú viviste en los tiempos de Nick Saban? Oye, ¿sí es cierto que ganó 6 títulos, es el más grande de todos los tiempos? ¿Cuál era la filosofía? ¿Qué hacía? ¿Cómo era él? Y más porque, insisto, gracias a la vida y a las cosas que suceden, ¿no? Las oportunidades, tú estuviste o tuviste la oportunidad de estar en el punto donde emerge todo, ¿no? O sea, literalmente en la zona cero, donde él estaba, en el campo de entrenamiento, el gimnasio, las facilidades, o sea, todo. Y es alguien que tú sí vas a poder decir esto y esto, pero solamente vamos a valorar, o sea, o la gente va a entender hasta que ya veamos quién era o cómo fue esa historia. Sí, el famoso paso del tiempo, ¿no? Sí, Y el claro. tiempo pone las cosas en su lugar y, insisto, ¿no? Este privilegio de estar, ¿no? Con pues, el más grande de todos los tiempos. De las cosas que más atesoro y que tú lo sabes, ¿no? Es este número de la revista Sports Illustrated, que es la previa de la temporada 2009. 2009. Está firmada y todo, pero es entender cómo, pues sí, el tiempo va a pasar y va a seguir su marcha. Pero como siempre lo digo, ¿no? Hay que entender el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Y lo que hacía el coach Nick Saban, y lo escuchábamos en una de las respuestas, frases hay muchas, pero creo que 2 que son angulares es la de todo mundo quiere ser la bestia, pero no todo mundo es capaz de hacer lo que la bestia hace. Que es justo eso, ser el primero,
tratar de tener las respuestas para todo, conocer a cada uno de los jugadores, los papás, todo. Y la otra es, que va más o menos encaminada a lo mismo, todo mundo quiere llegar a la cima de la montaña, pero no todo el mundo entiende que cuando llegas a la cima de la montaña, tú te conviertes en la montaña y todo mundo pues, te quiere tirar de ahí arriba. Esas son las dos grandes frases, y podemos encontrar muchísimas, ¿no?, que hacen sentido para que lo apliques a lo que te dediques. No es necesario ser un jugador de fútbol americano o un coach. Esa mentalidad, ese proceso, es hacerlo, ¿no? En el terreno de juego, él estudió psicología y dos de sus mejores amigos desde la época del colegio lo son también, y se recargó en ellos desde que estaba en Michigan State para desarrollar el famoso proceso, que simplificándolo, y hay N cantidad de libros que pueden obtener y amplificar lo que les voy a decir. El proceso no es otra cosa más que desarrollar toda esta base de la pirámide: alimentación, chequeos médicos, instalaciones, forma de entrenar, las X y las O, pero todo va encaminado a que una jugada dura en promedio 7 segundos. Te preparas para 7 segundos. Tengas o no tengas el balón. Son 11 los que ejecutan ofensiva, defensiva y equipos especiales. 7 segundos. Y cada 40 segundos tienes que tomar decisiones. Para eso te preparas. Y volvemos. No siempre vas a tener éxito. Viene un balón suelto, viene un mal centro, o viene una jugada como el milagro sucedido en Auburn, ¿no? 4ª y 34, última jugada del partido, y conectas. Porque se practica, porque buscas esos escenarios. Solamente tipos de esta estirpe lo Con esa logran hacer. genialidad. Y contagian. Porque insisto, hoy los jugadores, vamos a entrar, y no vamos a platicar en este capítulo de la previa de la NFL, tendremos el día de mañana, o en el siguiente capítulo. 36 jugadores egresados de la Universidad de Alabama están en playoffs. Un equipo, casi. Es el 60% de un roster activo. 36 están en playoffs. Muchos dirán, sí, pero pues Bryce Young, unos bien, otros mal, ¿no? Nunca antes en la historia, para entrar un poquito en los números, pero más allá de decirlos, es entenderlos. Una institución como Alabama, con Joe Namath, con Bart Starr, con muchos otros jugadores grandes que salieron, no habían tenido un trofeo Heisman. Un ganador de Heisman no había tenido en la Universidad de Alabama. En estos 17 años, 4. Mark Ingram, Derrick Henry, Devonta Smith como receptor y Bryce Young como quarterback. 2 corredores, un receptor, un quarterback. 4 en 17 años. Cuando era una universidad que no tenía uno solo. Hay que entender esa parte y darle su justa dimensión a lo que sucede, ¿no? Sí, no es trivial. O sea, creo que sí, no. Es algo que iremos poco a poco, pues sí, ¿no? Trayendo, hacer este especial con todo el material que se recabó en los viajes a Alabama. Igual a lo mejor hasta hacer una sección, digo, insisto, ahorita se agolpan todas las cosas y las suelto como va. De pronto de estos, el legado de Nick Saban, ¿no? Porque si se daban cuenta, todas las publicaciones hasta abajo traían la firma. Porque ese es el peso específico de un tipo de este calibre. Sí es Alabama, pero es la trascendencia, la importancia del gran líder, ¿no? Cuando vino todo este tema importante social, ¿no? de Black Lives Matter, bastó con que el coach liderara a sus jugadores caminando desde las instalaciones de entrenamiento hacia el edificio del presidente, que es el edificio más emblemático, ¿no? de la Universidad de Alabama, donde vino todo este movimiento cuando decían no va a haber estudiantes de raza negra en esta universidad, y ahí se rompió
toda esa parte racial, bastó con que el coach liderara esa caminata para que la imagen, sin decir una sola palabra, explotara y causara un mensaje contundente, ¿no? Son ese tipo de situaciones. Y pues la joya de la corona, nunca antes vista, es esta. Ni yo la había visto. Insisto, esa firma sobra y basta para entender la grandeza de un tipo como este. Faltan palabras, sí, porque son muchas las emociones, los sentimientos que están. No ha pasado ni medio día de que se dio la noticia, ¿no? Con la frialdad, con el recabar, poco a poco iremos desgranando esta experiencia única, lo podemos decir de esa forma, porque nadie más en este país puede presumir de lo que se conquistó y ser parte de ese legado. Nosotros no somos la noticia, pero el estar tan cercanos y que hoy te identifiquen, porque hoy al momento que se da todo este rumor, porque así surgió de que trascendió, tal, tener la capacidad de marcar un teléfono y que te confirmen, que te atiendan, que te tienen identificado, que saben quién eres. Has ganado también esa parte dentro de esta gran historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos con un tipo como Nick Saban. El mejor de todos los tiempos. Así es, ¿no? Y bueno, lo de Pete Carroll, basta con decir que es el único ser humano sobre la faz de la tierra en la historia del fútbol americano de los Estados Unidos que puede presumir, si quieren ponerse adjetivo, en tener título nacional en el fútbol americano colegial y un Super Bowl. Nadie más. No los Lombardi, no los Landry, no los Noll, los Belichick, los Andy Reid. Pete Carroll es el único. Y con eso basta. Y es cuando dices, tienes que aprender a dimensionar. Sí, no tiene el legado y la trascendencia de los que acabo de mencionar. Y no les estoy faltando al respeto. Pero el gran logro, el gran libro, el legado de Pete Carroll es a ver quién es el guapo que puede ser campeón nacional en el colegial y campeón de un Super Bowl. ¿Quién? Solo Pete Carroll, que además también tenía grandes gestos cuando, y lo sigue haciendo en Seattle, pero yo lo tengo muy grabado cuando era coach de USC. Se iba a los shelters, ¿no? A estos lugares donde están los niños de escasos recursos y que viven todos en estos grandes pabellones, ¿no? En literas. Dejaba las instalaciones de USC y se iba en su camioneta sin nadie más a platicar con los chavos, a ayudarlos, a motivarlos, y muchos de esos terminaron siendo grandes jugadores. Marshall Lynch, uno de ellos. Marshall Lynch, que termina influyendo también a Najee Harris, porque los dos son del área de California, como Bryce Young, como CJ Stroud. Y me puedo arrancar toda la madrugada a seguir con el tema, pero para eso pues mejor otros episodios. Así es. ¿No? Pues sí. Y además, por si no bastara y no fuera suficiente, nos vamos con los Rolling Stones, sí, de corazón rock and rollero, el coach Nick Saban. Así que, pues en este primer tributo, en este primer reconocimiento, con la nostalgia todavía, con el sentimiento, más que nostalgia todavía, con el sentimiento de que por primera ocasión tenemos que decir que Nick Saban, ex entrenador de la Universidad de Alabama. Parecía que nunca diríamos eso. Lo imaginabas, pero a lo mejor en algo muy lejano. Sí. Sí, claro. Coach, no hay más que un gracias. Gracias. Show me the money. Es mi tío. It's my uncle.